Bueno, buenos días, tengan todas y todos. Vamos a empezar con la clase del día de hoy, martes 22 de febrero del 2022. Em, Todavía estaba esperando que se conectaran algunas personas más, pero creo que ya no van a venir en esta mañana, entonces iniciamos. Quería comentarles que el día viernes fue la cátedra inaugural, espero que hayan podido asistir, que realmente era una cátedra que creo que se anunció bastante a última hora, ¿no? Era una cátedra que creo que no habían concertado con mucho tiempo, pero resultó en ser una información muy valiosa. Y aparte que era la forma en que un académico de la Universidad de, no sé si era de Chiapas o del sur de México, presentaba sus datos y su investigación, que resultó ser bastante interesante. Tenía, no sé si ustedes vieron la presentación, pero hizo un rastreo del uso de redes sociales y una, por así decirlo, compartimentación de los datos que obtuvo del campo. Entonces, en esta encuesta que realizaron como parte de un trabajo de investigación sobre las TICs, ¿verdad? Estas nuevas tecnologías de la comunicación en el uso de redes sociales, fue encontrar bastantes datos que pueden servir incluso para ahora las campañas políticas, como el caso de Guatemala, que estamos en un momento en el que las redes sociales son la clave para la publicidad política, si es que no se retira las reformas que se hicieron a la ley electoral en algún momento con relación a la publicidad y a toda esta campaña política que los partidos tienen que hacer. A ustedes como politólogos y politólogas creo que es un tema que les interesa, un tema bastante, es un tema medular, ¿no? En términos de la política y de las campañas políticas. Y algo interesante que él mostraba, recordemos que el sur de México es muy parecido a Guatemala, ¿verdad? Compartimos bastante historia conjunta, incluso buena parte del sur de México era antes parte del territorio guatemalteco, pero fue perdido en esos procesos de anexión y de expansión de los estados nacionales en el siglo XIX, ¿no? Pero más allá de eso, hay algo muy interesante y es que se comparte esa historia y también algunos datos del uso de redes son bastante parecidos. Mostraba, por ejemplo, cuáles son las redes sociales que más se utilizan en términos de la población y mostraba las redes sociales como Facebook, que es lo que más utilizan las personas en estos países, ¿no? En segundo lugar ponía a Twitter y en tercer lugar a Instagram. Y después hacía una sectorización etaria y mostraba que los grupos que más utilizan las redes sociales son los que están comprendidos entre los 21 y 30 años. Y después el segundo grupo que más las utiliza está entre los 30 y 44. Hay algo también importante que no sé si él lo mostró y era la sectorización en términos de género. Es decir, son hombres o mujeres quienes utilizan más las redes sociales. En Guatemala la experiencia dice que son más hombres los que utilizan las redes sociales y eso tiene que ver no solo con una cuestión de que quieran o no entrar, sino también con la realidad del manejo de recursos para poder ingresar a las redes sociales. Y pues que los hombres no son, al final en este sistema patriarcal, ¿no? El que existe en este país, que ha sido diseñado y pensado desde esas cabezas de familia o esas centralidades masculinas, pues los hombres obviamente tienen más recursos y tienen más tiempo y tienen más ánimo y tienen más posibilidades de estar en las redes sociales, porque eso también implica tener dinero, implica por otro lado poder tener un contrato para poder entrar a las redes sociales. Y regularmente, pues las computadoras en las casas son monopolizadas por el papá, ¿no? O el hermano, en algunas situaciones, ¿no? En otras es diferente son diferentes las circunstancias, pero lo que nos dice esto es que el reflejo de la sociedad del sur de México y también muy parecida a la de Guatemala es la de una persona, hombre, entre unos 30 y, digamos, entre unos 25 y 35 años, que utiliza las redes sociales como Facebook regularmente. Ese entonces sería el usuario mayoritario de las redes sociales según esta medición que hacían. Y después también había algo muy interesante y es que comparaba la situación de la pobreza y la mala distribución de la riqueza
en países como Guatemala o Centroamérica, y cómo eso afecta a que las personas tengan una pésima acceso a las redes sociales. Y obviamente eso en el contexto de la pandemia también modificó mucho de las realidades y puso al descubierto lo que sucedía en estos países, ¿no? Con redes precarias o lugares donde quizá tienen computadora pero no tienen energía eléctrica, o donde hay de esas disparidades, ¿no? Donde están las empresas de Internet, pero no hay otros servicios básicos necesarios. O por otro lado, también decía algo muy interesante, y es que hablaba de algo, era algo así como los analfabetas de la tecnología, es decir, las personas que no conocen cómo utilizar un recurso o un dispositivo electrónico, o quizá en su vida jamás han estado expuestos o expuestas a una computadora. Y esto les daba esta perspectiva como de analfabetismo, digamos, en términos tecnológicos. Y que eso, pues obviamente la culpa y la responsabilidad se sabe muy bien de quién es, y es de la historia y de la situación y del paradigma colonial que se ha establecido en esos países, pero es una problemática que hay que resolver y que ojalá se hubiera podido resolver en este contexto de la pandemia, ¿no? Que empezó en 2020 y que ahora vamos para 2 años, y trágicamente se ve que hay una agudización en las condiciones del sistema de salud, para empezar, que es lo más necesario, pero también hay una profundización en la diferenciación social y en la pobreza y en la falta de acceso a ciertos recursos. Es decir, las cosas no mejoraron, ¿no? Obviamente, como ya les he repetido en otras ocasiones, los responsables, pues ya sabemos quiénes son y cómo va la cosa, pero la situación viene por ahí, ¿verdad? Es esta digamos, falta de responsabilidad, de anomia de Estado, ¿no? Que señalan algunos académicos, o que es un panorama abrumador en términos de la precariedad, que al final no se puede resolver bajo ninguna circunstancia. Pero bueno, este académico, pues entonces hacía este monitoreo, digamos, y este análisis de los medios de comunicación, y creo que hace falta algo ahí, que es una cuestión también en términos de las campañas políticas, va a ser clave en los próximos años, y ha sido también determinante en los próximos años, y es el uso de las redes privadas. Si a alguien le interesa trabajar eso como un tema de tesis, le aliento a que lo haga, sería una tesis muy interesante, y es la medición del uso de redes como WhatsApp o Telegram o Signal, ¿no? Que son las otras que usan, o incluso el Snapchat, ¿verdad? Que son redes más pequeñas. Bueno, el Snapchat no tanto, sino que el Telegram y el WhatsApp, que son redes privadas donde hay grupos y donde es, por así decirlo, un territorio en el que se permite mucho, ¿verdad? Muchas cosas pasan y no hay una regulación o no hay un sensor por ahí de ninguna empresa ni de ninguna forma. Se distribuyen videos, se distribuye documentos. Lo único que se previene en algún momento es que hay cosas que se están viralizando y que ya han sido repartidas muchas veces en el términos de WhatsApp. Pero en Telegram, por ejemplo, la existencia de chats secretos o de grupos privados, y todo esto es como un mundo inexplorado, ¿no? Jair Bolsonaro, por ejemplo, en Brasil, con la campaña de la extrema derecha, gana también en buena parte por el trabajo que se hace en redes privadas. Tenía 30.000 grupos de WhatsApp, y en esos 30.000 grupos mucha gente estaba incluida. Entonces, cualquier cosa que él decía, cualquier video, cualquier documentación que lanzaba era expuesta sin ningún tipo de filtro, digamos. Y esto le da una ventaja a las personas porque también se maneja como en el fuero íntimo, digamos, de las personas, y no es expuesto al público. No es lo mismo que sucede con las redes sociales como Facebook o el Instagram o el Twitter, ¿no? Que es visible, que el número de seguidores pues tal, o se que va creando una personalidad que puede ser muy moldeada a partir de los deseos de la persona, pero en esas redes privadas es algo que no se ve, es algo más secreto, ¿no? Si a alguien le interesa hacer esa investigación, insto a que lo haga. Y pues esas mediciones de las tecnologías de la comunicación en estos tiempos van a ser clave para las próximas campañas electorales, es decir, para la del 2023, ¿no? Que va a empezar con la campaña para la presidencia, y que quien quiera ganar en esta campaña tiene que dominar este panorama
y tener toda esa información sectorizada, no solo a nivel nacional, sino local, en cada espacio, cada lugar, saber cómo funciona y cómo las empresas de Internet también están vinculadas a todo esto y trabajar con estas empresas, ¿no? Con estas, bueno, que solo son dos en Guatemala, Nativo y Claro, que son las que dan el servicio de Internet. Entonces, para dejarles ahí la inquietud, ojalá que alguien lo haya visto y que alguien le haya interesado también. Era parte de estos recursos y de lo que se está hablando. Aunque ahora yo creo que también hay momentos en los que ustedes no están pensando en investigaciones, ¿no? O en esas nuevas puertas que se abren, pero más adelante pues sí lo van a necesitar y a veces es importante detenerse aunque sea un momento para poder ir adquiriendo estos nuevos recursos, ¿no? Que por lo regular, el cierre de la carrera, el final de la carrera o el trabajo o las ideas se miran muy lejanas y se ven eclipsadas por todo lo que tienen que hacer, los trabajos, las tareas, pero funciona tener funciona para más adelante, ¿no? En la vida tener esta visión un poco más ampliada de las cosas. Pero bueno, más allá de eso, el día de hoy vamos a trabajar un resumen del curso porque tenemos el examen parcial el día viernes, como ya habíamos hablado, ¿verdad? El examen va a estar habilitado a partir de las 8 de la mañana en la plataforma y lo pueden resolver hasta las 10 de la noche. El examen es un poco más amplio. Les sugiero que vean tanto este resumen que vamos a ver hoy como lo que hemos estado viendo en las diferentes clases. Hay varias, todas las grabaciones de las clases están disponibles para que ustedes las puedan ver. Si no las encuentran en el grupo de WhatsApp, si alguien entró tarde al grupo de WhatsApp, puede verlo también en la plataforma, que ahí están todas las presentaciones listas para que ustedes puedan verlas. Si alguien tiene alguna duda o un comentario, por favor, hablen y con mucho gusto vamos a resolverlo. Pueden ver eso que les estoy compartiendo en pantalla, que es el resumen del curso. Alguien que responda, por favor. Silic. Muy Sí, bien, licenciado, sí, mira. gracias. Entonces vamos. Bueno, el resumen del curso y este resumen gira alrededor de varios conceptos que hemos visto durante el curso, que yo espero que ustedes hayan, y una lectura también, que era la del el texto de Lenin. He estado viendo los exámenes que resolvieron y creo que hay por ahí algunas lecturas, algunas que están muy apegadas, digamos, al texto y otras que estaban apegadas al texto, pero que tenían algunas ideas que considero que no son, no las adecuadas, porque no hay ideas inadecuadas ni incorrectas, sino que son un poco desfasadas, digamos, con el texto. Entonces les invito a que cuando tengan la oportunidad, lo relean y que lo hagan a la luz de la teoría marxista, un poco más, ¿verdad? De la visión de, de esta ortodoxia marxista que les va a ayudar bastante para poder comprender mejor este tipo de textos. Bueno, ¿qué conceptos hemos visto en el curso? Primero empezábamos con aquel documento de una universidad mexicana donde veíamos cuál era la diferencia entre sistema político, régimen político y después se va acuñando esta perspectiva de David Easton que habla sobre los sistemas. Bien, no se recordarán que había una tabla donde se veían varias formas, digamos, de ver los sistemas políticos. Está incluso la perspectiva de Duverger, estaba la perspectiva de, no sé si Bobbio, pero finalmente nos quedamos con esta de David Easton. La de David Easton, y eso les recomiendo que tengan en mente, es esta de las inputs, outputs, el black box y el feedback. Entonces, por ahí, ¿verdad? Que tengan claro a los movimientos sociales, a los grupos de poder, a las demandas, la estructura de las instituciones, que al final es lo que va formando ese black box que le da vida y sentido a ese sistema en general, ¿verdad? Y por último, el feedback, es decir, lo que se va obteniendo de todo esto. Hay algo que tienen que comprender de los sistemas políticos y por qué se utiliza este concepto en vez del régimen político. Y es que hay una lectura del régimen político que es limitada de la política. En el régimen político regularmente lo que se hace es revisar las constituciones de los países y lo que hace nada más la clase política y darle una visión muy
judicial, digamos, a la política, no explican otras cosas más. En cambio, en el caso de los sistemas políticos se entra ya a la arena de la sociología política. No es por subirles el perfil ni hablar bien de los compañeros sociólogos, pero el caso de la sociología en este sentido es que amplía mucho más la visión de la perspectiva política. Es decir, ya no solo se mira la Constitución y lo que hacen las clases políticas, sino que se ve también cómo funcionan los grupos de poder, los grupos de presión, las cuestiones sociales, el contexto, la coyuntura, y después cómo las políticas públicas son recibidas por parte de la población o de los grupos que las demandan. En este sentido, desde una perspectiva de los sistemas políticos, para ustedes se abre un abanico de nuevos temas de investigación que le dan otro sentido a la política. Es decir, pueden explicar cosas desde la sociología política, pueden explicar las situaciones de los movimientos sociales, sus agendas, las políticas públicas y las evaluaciones de las políticas públicas. Es decir, que aparecen una serie de nuevos temas que anteriormente no estaban. Anteriormente se dedicaba solamente a analizar el artículo tal y su impacto en las elecciones a presidente. Por ejemplo, la prohibición constitucional para la participación de la hija de un presidente de facto, ¿verdad? Ese tema clásico que se analiza y regularmente se trata como darle un sentido también político estratégico, pero es un tema bastante limitado, es un tema que analiza nada más un artículo constitucional y las consecuencias en la participación de una persona. Cuando hay toda hay una amplia gama, digamos, de nuevas temáticas que se pueden trabajar desde la perspectiva de los sistemas políticos. Entonces, para ponérselos en resumen, los sistemas políticos ven mucho más allá que los regímenes políticos, ven mucho más allá de la Carta Constitucional y los aspectos jurídicos y lo que hace la clase política. Los sistemas políticos ven desde una perspectiva más amplia toda la política. En este sentido aparece la participación política, aparece la sociedad civil organizada, los grupos políticos organizados, incluso se puede hablar de la historia de la política en términos de los sistemas políticos, porque la historia también tiene un impacto, ¿no? En el presente. Y por otro lado, también se puede hablar de los estudios de futuro, de la perspectiva, de las estrategias, de varias cosas. Es decir, hasta desplazados en el tiempo podemos hablar, ¿verdad? De lo que pasó y de lo que está por pasar o que consideramos que está por pasar. Entonces, esto tiene un sentido diferente, ¿verdad? Sistemas políticos es mucho más amplio. La misma carrera de ciencia política tiene como base esta visión de los sistemas políticos. Ustedes tienen cursos de partidos políticos, tienen cursos de sociología política, tienen cursos de administración pública, de evaluación de proyectos, creo que tienen otros. Y esa es la lógica, ¿no? No solo quedarse con lo que hace la clase política y la visión jurídica, que era lo que hacían anteriormente en la Facultad de Derecho cuando la Escuela de Ciencia Política aún era parte de de ese gremio, digamos. Ahora todavía seguimos siendo parte del mismo colegio, pero ya no estamos en la misma facultad de Derecho, ya no somos un apéndice de la Facultad de Derecho, sino que somos una escuela autónoma, digamos, de la Facultad de Derecho. Entonces también eso implica una apertura en los términos de los temas. Hasta hace poco también los abogados dominaban la escuela de ciencia política, había muchos abogados, y ahora todavía hay por ahí un par de abogados que están teniendo cierto protagonismo adentro de la escuela, negativo por cierto, pero están ahí, ¿verdad? Están presentes, y esa es parte de la historia de ese anclaje que teníamos con lo jurídico hace unos años, que se fue rompiendo y que ahora pues es una fuerza minoritaria que todavía está presente en la escuela, pero que ya no tiene el mismo protagonismo que tuvo hace años. Del 96 para acá, ¿verdad? Es el momento en el que la escuela se desliga de eso. Entonces empezamos a ver sistemas políticos y no regímenes políticos. Por cierto, aquí hice tener en mente el esquema. Les invito a que vean esa esquema que hay en el documento. Y si no, pues que ustedes diseñen uno. Uno donde está esta caja negra, digamos, donde entran las demandas de los movimientos sociales y posteriormente salen políticas públicas como feedback. Y finalmente estas retornan a la sociedad y después de eso, pues continúa pasando lo que está pasando, ¿no? Entonces, primer concepto, sistemas políticos, para que lo tengan claro.
Después de esto pasamos a otro, ¿no? En el mismo documento aparecían los diferentes tipos de gobierno. Entonces hacía una taxación de los tipos de gobierno que existen, ¿no? Entonces, según, como explicaba el autor, según el relevo en el poder, es decir, la alternancia del poder, o si hay elecciones para poder hacer un cambio y alternar el poder, existen algunas formas, digamos, de gobierno. Primero, si no hay elecciones, sino que hay una sucesión vitalicia o abdicación, es una monarquía, ¿verdad? Es la parte y la clave de esto. Cuando hay monarquías, aunque sean monarquías constitucionales, no hay elecciones, sino que esto es por sucesión vitalicia, ¿no? Creo que ustedes ya han visto esto hasta la saciedad con estas series como The Crown o estas cosas, ¿no? Donde eso del relevo del rey y todo, y lleva a muchas personas a vivir en ese momento idílico, que nos lo han pintado también como bastante idílico de las monarquías del siglo XIV, XV, XVI, XVII, XVIII. Y cuando se vivía todavía en esa lógica y había personas que eran premiadas por eh, la cuna en la que habían nacido, ¿no? Y pues en las monarquías no hay elecciones, ¿no? No hay cambio por votación. Cuando eso cambia y empieza a haber elecciones y cuando empiezan a surgir nuevos grupos políticos que se postulan, empiezan a ser una república. ¿Verdad? Esa es la clave para diferenciar. Entonces ahí, desde la perspectiva de la sucesión y de las votaciones, hay monarquías o república. Dependiendo de la democracia, también hay otros tipos de formas fundamentales de gobierno, ¿no? Está la presidencialista y la parlamentaria. Presidencialista es pues donde un presidente domina, digamos, el poder, el ejecutivo. Ahí existe un desbalance en el poder en términos de los alcances del ejecutivo. Y en el segundo, en el parlamentario, pues existe un desbalance en el poder en términos del legislativo. En toda América Latina estamos hablando de presidencialismo. Creo que solo Guyana es parlamentaria y Estados Unidos también es presidencialista. Entonces todo el continente está bajo esta. ¿Qué desventajas existen con el presidencialismo y qué desventajas existen con el parlamentarismo? Hay varios trabajos de investigación hechos en la Escuela de Ciencia Política sobre esto. Y en algunos casos se supone que el juego del poder y la distribución del poder en un régimen parlamentario es mucho más equitativa. Por otro lado, también señalan que son algunos regímenes en los que se difumina la, la capacidad electoral, es decir, que las personas pierden el sentido ya de las elecciones y no encuentran la lógica, que es algo muy difícil de comprender, ¿verdad? Cuando es un régimen parlamentario. Y países como Guatemala, ¿no? Que no sé también si los mismos políticos han contribuido a este analfabetismo, digamos, político, en el que solo nos hacen pensar o ver una imagen y más de dos o tres o cuatro imágenes ya se transforma en un collage que entra en nuestras mentes y somos incapaces de, de verlo, ¿no? Permítanme un segundo, por favor, solo voy a... Perdonen la interrupción. Pero como les decía, ¿no? Esto de los desbalances entre el presidencialismo y el parlamentarismo, existe por ahí una visión forzada acerca de lo simple que resulta el presidencialismo y lo complejo que resulta el parlamentarismo. Y en ese sentido, pues se crea toda una campaña y una visión bastante parcial de la política, donde solo se presentan las imágenes de una persona. Y en el caso de Guatemala también ha tomado algunos carices eh, patriarcales, ¿no? Hasta cierto punto.
Encontramos entonces por acá la figura esta que nos han querido también implantar, que es la del hombre fuerte, ¿no? Del caudillo, de la persona que puede dominar o tiene que dominar a un país. Y todas estas lógicas que son distorsiones de visiones, incluso desde el mismo periodo liberal, o desde antes del periodo liberal, ¿no? Con el mismo Carrera que se implanta a mediados del siglo XIX, con la dictadura conservadora que él lleva, digamos, a cabo durante más o menos 25 años, ¿no? Entonces, todas estas visiones del presidencialismo, de la persona fuerte, de un personaje con poderes más allá de los humanos, o incluso elegir solo a una persona cuando el Estado de Guatemala, incluyendo los maestros, llega casi a los 150,000 funcionarios. Y sin los maestros, pues estamos llegando a casi 60,000 funcionarios. Es decir, es la cabeza del Ejecutivo que finalmente se ve y se le otorga todo el poder y se piensa también ingenuamente que removiendo a una u otra persona del poder, las cosas van a cambiar de forma dramática, cuando el Estado es toda una maquinaria que opera en conjunto y que en países como Guatemala está medianamente funcionando mal, ¿no? Pero bueno, existen cuando son estados democráticos, hay dos formas de gobierno, es el presidencialismo y el parlamentarismo. Y en los estados donde no hay democracia, existen dos formas también, que es la dictadura o el totalitarismo. Lo que existe hasta ahora, el totalitarismo, ha desaparecido desde inicios o mediados, digamos, del siglo XX con la Segunda Guerra Mundial. No existen regímenes totalitarios como tales en el mundo. Lo que existen son algunas democracias centralizadas que pueden ser vistas como regímenes totalitarios, pero tienen otra lógica y otra dinámica. Digamos, totalitarismo como el de Benito Mussolini, como el de Hitler, como el de Franco en España, pues ya se agotaron. Lo que existe ahora son algunos intentos de dictadura, ¿no? Y en este caso, pues la dictadura es individual, aunque deja ciertos espacios para los poderes legislativo y judicial. Es decir, tienen que seguir funcionando también para que el Estado siga funcionando. Pero la dictadura usurpa el papel del mandatario o este papel imaginado del hombre fuerte o de la mujer fuerte y continúa en el poder durante un tiempo ilimitado, fuera ya del mandato y por otro lado, atribuyéndose algunas funciones que no le corresponden. Y el totalitarismo, pues, ¿qué es esto? Es algo diferente, es una visión. Yo no sé si ustedes en los cursos anteriores hablaron del absolutismo, pero el totalitarismo, digamos, es la visión del absolutismo en el siglo XX. ¿Verdad? Es una cooptación total de todos los espacios y regularmente se habla de la sumisión completa de todos los poderes a una voluntad. Bueno, entonces solo para que veamos esto, ¿verdad? Estamos regresando a lo del documento que vimos en un principio. Primero están los sistemas políticos, que es una metodología, una visión, una perspectiva mucho más amplia que los regímenes políticos. Hablábamos de lo de David Easton, ¿verdad? Y esto de inputs, outputs, black box y feedback. Y después esto nos dejaba un esquema. De ahí pasábamos a las taxaciones que existen de los tipos de gobierno. Según la metodología del relevo en el poder, hay monarquías o repúblicas. Según la democracia, si existe o no. Si existe, hay presidencialismo o parlamentarismo. Y en los estados donde no hay democracia, existen las dictaduras o totalitarismos. Si tienen alguna duda, por favor pregunten. Con mucho gusto se las resuelvo. Después pasábamos ya a la parte más formal del curso, donde estamos hablando de los conceptos, ¿no? Ya hablábamos, el primero de ellos era el del constitucionalismo social. Y este constitucionalismo social era es el que se evidencia en la Revolución Mexicana y en la participación social. Y por otro lado aparecen algunos derechos que anteriormente no existían, como los derechos económicos, sociales y culturales. Aparece por ahí el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, el derecho al trabajo. ¿Verdad? Todos estos derechos que regularmente no se ven como derechos humanos o que se llevan al ejido de la izquierda, porque se perciben como derechos colectivos, progresivos. No son derechos que se cumplan inmediatamente, sino que requieren de una acción del Estado
para poder existir. Surge entonces la Organización Internacional del Trabajo también en 1918, junto con el concepto del constitucionalismo social, y también aparece por ahí la Constitución mexicana, ¿verdad? Que es la primera en el mundo con esta lógica del constitucionalismo social. Vimos un video de una señora que hablaba de esto. Después la Constitución rusa, que con sus bemoles al final para siendo otro de los experimentos del constitucionalismo social, pero con la visión de la democracia centralizada. Y por último, la República de Weimar en 1919. Es decir, son 3 constituciones que van marcando la existencia de estos nuevos derechos que anteriormente no existían. Era algo bastante novedoso y para muchas personas todavía sí continúa siendo novedoso, ¿verdad? No terminan de entender cómo existen estos derechos que tienen una visión mucho más social y que son gestionados por la misma sociedad y por los mismos colectivos que los van demandando. Si se estudiara esto nada más desde una perspectiva de los regímenes políticos, sería imposible verlo, porque no existe esa posibilidad de analizar lo que hacen los colectivos, de hacer esta sociología de, de los alcances que tienen los grupos sociales, pero desde los sistemas políticos sí se puede hacer. Pero bueno, entonces aparece este constitucionalismo social. Por acá está, ¿verdad? Un poco de historia de lo de la Revolución Mexicana, ¿no? Que era lo del porfiriato, que era de esas últimas dictaduras que se habían transformado en absolutistas porque habían recogido todo el poder para sí. Y por otro lado era una dictadura y absolutismo dinástico, casi una versión de la realeza a la mexicana. Y pues habían varias visiones bastante anacrónicas del poder y del Estado. Ahí no existía la democracia, la Revolución Francesa había pasado en otro lugar, ¿no? Entonces aparece las repúblicas, que es lo que sustituye a las monarquías y al absolutismo. Aquí está un poco la explicación de cada uno de estos momentos, ¿no? De surgimiento de diferentes constituciones. Primero la mexicana, después la bolchevique. Aunque por acá está esto de la democracia centralizada, que es el concepto que ingresa, digamos, a esta lógica en este momento. ¿Qué es la democracia centralizada? Es que existe un marco democrático, digamos, pero no es democrático en todo el sentido de la palabra, porque solo permite la existencia de un partido. Y toda la sociedad está integrada al partido. Una parte de la sociedad, una parte minoritaria de la sociedad no está integrada. Ustedes lo pueden ver en la Constitución soviética, donde se excluye de la participación política y se concluye que tienen casi que ser eliminados los grupos representantes del clero, del ejército antiguo y la realeza. Es decir, los que tienen título nobiliario tienen que ser eliminados, ¿no? Era una perspectiva bastante dogmática, si ustedes ven la lógica marxista y la existencia de la superestructura, de la estructura y de la base. En este caso, la superestructura pues estaba integrada por estos personajes, ¿no? Policía, ejército, clero, perdón, y la base pues era la base donde estaba el proletario y los burgueses conviviendo. Aunque en Rusia los bolcheviques asumieron que la burguesía era muy pequeña y pues no había ningún problema de eliminarla. Después vamos a ver, cuando lleguemos a ver a China, nos vamos a dar cuenta que los Mao, lejos de eliminar a la burguesía o a esta clase empresarial, digamos, le da un sentido más social y permite que siga existiendo con el objeto de desarrollar al país. Pero bueno, eso fue es algo que vamos a ver más adelante, ¿no? Por acá está lo de la Constitución de Weimar, ¿no? Que al final, pues hay un parlamentarismo desbordado, casi 40 partidos políticos, y al final todos esos partidos políticos, en algún momento, quienes obedecían a la lógica más radical, por un lado, una visión más cercana a los bolcheviques, a la democracia centralizada de la Revolución Soviética, y por otro lado, el extremo nacionalismo que estaba todavía con la lógica de la monarquía, ¿verdad? Tratando de revitalizar el imperio alemán anterior y ese orgullo alemán étnico,
pues finalmente lo que sucede es que entran en colisión y estos grupos desmantelan el proceso democrático de Weimar y lo dejan de lado para pasar a lo que ya todos conocemos, ¿no? Que es el conflicto a gran escala, la llegada del nacionalsocialismo al poder, y desde ahí también el empoderamiento de una visión bastante megalómana, ¿no? Por parte de algunos personajes de esta nueva camarilla del poder que se hizo con el poder en Alemania desde 1933. Y pues bueno, estos son los últimos conceptos, ¿no? Estábamos entonces con el constitucionalismo social, ¿verdad? Y del constitucionalismo social salen conceptos como la democracia centralizada, ¿verdad? Los derechos económicos, sociales y culturales. Y por último, el parlamentarismo social con Weimar. Y pues esto es lo que hemos visto hasta ahora en el curso. Espero, no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario, por favor. ¿Todo bien, Lick? Adelante, Lourdes. No, que todo bien. Muy bien. Qué bueno. Pues bueno, entonces esto sería el resumen del curso, ¿no? Recuerden que están disponibles los videos de las clases en el WhatsApp y también en la plataforma, los pueden encontrar, les voy a mostrar dónde están para que no se pierdan con esto si no la han usado mucho. Van a ver que de este lado, que es el lado donde están los avisos, por al menos yo lo tengo así, están aquí avisos recientes, están las grabaciones de todas las clases y empezamos con el programa. Están por acá. Era el programa del curso, donde ustedes pueden ver cómo se va desarrollando el curso y que vamos caminando apegados a este documento y las grabaciones de las clases. ¿Verdad? Esta es la hojita que trabajamos en Padlet, no sé si se recuerdan. Y por acá están las direcciones para entrar a Zoom los días martes y los días viernes. Entonces estamos por acá. El día viernes, pues yo voy a estar por acá, no precisamente en Zoom, pero sí voy a estar, si tienen alguna duda o algún comentario o algo está pasando que no funcione, pues me avisan, ¿verdad? Y estaré aquí tratando de resolver esas dudas. Y pues el examen, como les decía, está desde las 8 de la mañana disponible para que puedan trabajarlo hasta las 8 de la noche. Pero yo creo que este está hasta las 10 de la noche. Les está un poco más ampliado el tiempo por si alguien empieza a hacerlo a las 8, digamos, o a las 7, o hasta esa hora pudo trabajarlo, pues el examen va a estar ahí para que lo puedan hacer. Muy bien. Entonces, pues vamos terminando, ¿verdad? No sé si alguien quiere comentar algo, por favor, o si tiene alguna duda del examen o de lo que hemos visto o de la cátedra inaugural o de algo. Bueno, entonces nos estaríamos viendo literalmente el día martes de la semana entrante. ¿Verdad? El viernes, pues no nos vamos a ver, pero si alguien quiere saber algo o tiene dudas, pues pregunte y con mucho gusto le resuelvo. Si quieren hacerlo en el WhatsApp, háganlo por ahí. Y si no, pues al correo electrónico que ya tienen con ustedes, que es a donde me han enviado, donde me enviaron el trabajo. Creo que el primer trabajo fue ahí, ¿verdad? La primera hoja de trabajo. Un examen, no me recuerdo. De nuevo se las vuelvo a dejar por acá. Y por favor, no duden en escribir. Y la grabación de esta clase, pues va a subir, se las voy a tener en la plataforma en unos minutos. Gracias, Lick. Bueno, entonces Gracias, Lick. Feliz que día. tengan un feliz día. Éxitos, nos vemos. Muchas gracias, licenciado. Buen día. Feliz día, Lick. Hasta pronto, nos vemos.